Muy buenas y bienvenidos a Escribiendo su Palabra verso a verso. Hoy vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa, y vamos a comenzar con una nueva semana de este año que será la semana 16, y por eso comenzamos una nueva temática que es la fidelidad. Aprovecha a que estamos empezando un nuevo tema para invitar a amigos, familiares y a quien sea que te apetezca pues compartir este ratito del día, poder compartir el leer juntos la palabra de Dios y aprender pues un poco más sobre cómo podemos implementar este valor en nuestra vida. Pero antes de que comencemos, me parece que es importante que hablemos de este tema en el podcast porque estamos en un mundo cada vez más cambiante, así que este valor de la fidelidad es algo que se vuelve cada vez también más valioso e incluso un poco exclusivo, podríamos decir. Pero por definirlo de alguna manera, este valor de la fidelidad es esa cualidad que hace que alguien nos resulte constante, confiable e incluso estable y nos hace sentir que en esa relación con esa persona podemos descansar porque sabemos que no nos va a fallar. Así que vamos a leer un texto hoy que se encuentra en Lamentaciones 3:23 y dice lo siguiente: Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Mira, para entender mejor este versículo es importante entender dónde está escrito. Y fíjate que el libro de la Biblia en el que se encuentra se llama Lamentaciones. Y es un poco raro este nombre, pero es que ese libro es literalmente un lamento. La creencia tradicional, digamos, piensa que este libro fue escrito por el profeta Jeremías y entonces todo lo que se escribe está un poco describiendo la destrucción de la ciudad de Jerusalén, una ciudad pues que se había quedado en ruinas, el pueblo estaba sufriendo y bueno, la sensación general pues seguramente era como de pérdida, ¿no? Así que no es un contexto muy bonito ni de victoria, pero sí que es uno de los momentos destacables del pueblo de Israel, por su oscuridad más bien, pero aún en medio de esa realidad, ¿no? Hay una declaración interesante que es grande es su fidelidad. Y esto es importante porque, como te decía, esta declaración no nace de un momento de la vida es fácil, maravillosa, sino que nace de alguien que está atravesando un gran dolor y aún así reconoce que hay algo que no cambia. Y es que el versículo dice algo muy concreto y nos habla de la fidelidad de Dios, hablando de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es decir, la fidelidad de Dios no es una idea general o algo que se experimenta pues de manera momentánea, sino que es algo que podemos llegar a vivir día tras día, no dependiendo de cómo fue el ayer o de cómo será el mañana, sino de que cada día vuelve a aparecer su fidelidad. Y por tener una pequeña metáfora, pues es como el amanecer, ¿no? Porque el día anterior puede haber sido muy difícil, puede haber sido un día oscuro, pesado, pero cada mañana sin fallar el sol vuelve a salir y no porque nosotros hayamos hecho algo para que salga o lo merezcamos o lo controlemos, simplemente porque es una constante en el universo, ¿no? Que en la Tierra cada día volvemos a ver, por este giro, ¿no? El sol salir. Y así es la fidelidad de Dios. Nosotros, como te decía, vivimos en un mundo donde hay muchísimas cosas que cambian. Las relaciones, por ejemplo, son súper cambiantes, se rompen muy fácil y es difícil que se formen pues con una buena base de confianza, porque de hecho hay muchas promesas, ¿no?, que no se cumplen, lamentablemente, y hay muchos planes que no salen como esperábamos. Y todas esas cosas nos generan una sensación de inestabilidad, de no saber qué cosas se mantienen y qué cosas no, y por eso la fidelidad constante de Dios es una idea que, además de que es bonita, nos resulta un poco difícil de creer, pero además a su vez es profundamente necesaria para nosotros hoy. Y creo que ese es uno de los puntos importantes, la necesitamos. Pero esta fidelidad de Dios no depende de nuestra perfección, por suerte. No depende de que yo lo haga todo bien, de que yo pueda controlar todo, de que nunca dude de Dios, sino que depende de quién es Él, no depende de mí. Y cuando empezamos a entender eso, que es la idea de esta semana, ¿no?, tener esa nueva base para nuestra vida, pues hay algo que cambia, porque la seguridad, entonces entendemos que no está solo en aquellas cosas que yo puedo sostener, que por supuesto pues todo eso me dará seguridad, las cosas que puedo controlar, sino que también podremos encontrar una seguridad más allá, la que
se sostiene en algo que me sostiene a mí a su vez, es decir, en Dios. Así que la idea central que quiero que te quedes hoy es que la fidelidad de Dios no cambia con nuestras circunstancias, sino que se renueva cada día, independientemente de cómo fue el ayer y de cómo será el mañana. Hoy te invito a que te hagas una pequeña pregunta, que es: ¿en qué área de tu vida necesitas recordar que hay un Dios que es estable? A veces no necesitamos que todas las cosas cambien, sino que necesitamos recordar quién no cambia. Así que te dejo pensando en esa idea. Recuerda que la fidelidad de Dios no falla, incluso cuando las cosas a nuestro alrededor pueden cambiar mucho, mucho. Así que esta palabra te acompañe hoy y nos encontramos mañana con otro verso a verso.